Hola, muy buenas noches, mis amados, mis queridas hermanas y hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Un poco tarde, son las 12 menos 20 de la noche del día martes 2 de junio. Les habla su hermano Eduardo Mardesich desde Santa Cruz, Bolivia. Y hoy quiero compartir con ustedes otra reflexión de la palabra de Dios. Pues la palabra tiene distintos propósitos. La palabra tiene distintas formas de enseñarnos. La palabra tiene fragmentos que son de aliento, otros que son de promesas, otros que son de advertencias y otros que son de reflexión y autoevaluación. Y hoy quiero que hablemos de una parte de la palabra que es muy importante para evaluar nuestras vidas, es muy importante para seguir en la meditación continua y ver cuál es el camino que estamos siguiendo y estamos llevando y cómo estamos en este momento y rever cosas que estén mal y fortificar cosas que hayamos hecho bien y que estemos llevando hacia adelante. Hoy quiero que por favor me acompañen a leer la parábola del sembrador. Vamos a leer la versión de Lucas, versos 5 en adelante. Y leeremos Lucas porque Lucas tiene la versión completa, es decir, la parábola y también la interpretación de nuestro Señor Jesús a la parábola que enseña. Sin más preámbulo, entremos en materia. La parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, dice el verso 4, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Bueno, podemos ver que la mayor parte de esta parábola está escrita en rojo en la Biblia,
o en mi Biblia, hay algunas Biblias que tienen esto y otras que no, pero cuando está escrito en rojo es porque es palabra directamente hablada por el Señor Jesús y contada por sus discípulos. Veamos. Lo primero que habla es la palabra en el verso 4, es que había una gran multitud de cada ciudad que venían a él y seguían a Jesús. Ahora, él comienza a hablar en parábolas. Y hablar en parábola era como hablar en enigma. Hablar en parábola era hablar usando ejemplos del cotidiano vivir del pueblo de Israel. Muchas veces la agricultura, porque el pueblo de Israel era eminentemente agrícolas, o la ganadería, porque cuidaban ovejas, eran pastores, tenían cabras, o hablaba de las estaciones o de la pesca. Jesús hablaba en parábolas, enseñaba en parábolas a través de cosas cotidianas. Usaba ejemplos de cosas cotidianas del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, es muy importante que notemos lo que dice, que había una gran multitud que lo seguía. Sin embargo, la gran multitud que lo seguía no necesariamente lo seguía con el propósito correcto. De la gran multitud, la mayoría lo seguía con otro propósito. Lo seguía con intereses personales. Lo seguía porque esperaba algo del maestro. O lo seguía para criticarlo o para informar a sus detractores de sus movimientos. Lo seguía para juzgarlo, para encararlo. Estaban constantemente buscando qué sacarle para que él sea condenado, para que él sea aprendido. Entonces, él hablaba en parábolas para que toda esta gente que lo seguía con propósitos no correctos, que lo seguía con intenciones que no eran realmente seguir a Cristo, sino otras malévolas, todas estas personas que eran instrumentos del enemigo y no eran así seguidores de Cristo, eran confundidas a través de la enseñanza del maestro que enseñaba en parábolas. Y aquí lo dice el maestro. Vamos a hacer una especie de concordancia. Lo que acabo de decir lo dice el Señor en el verso 10. Dice, desde el 9, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él iba a hablar de la parábola del sembrador, pero sus discípulos, luego que escucharon la parábola, no les quedó claro, no la entendieron. No entendieron el significado de los ejemplos que usó, no entendieron el simbolismo de las cosas. Entonces fueron a preguntarle, ¿qué significa esta parábola? Quiero hacer notar algo. Si se dan cuenta, si los discípulos que estaban con el Señor Jesús no entendieron la palabra, ¿cuánto menos habrá entendido la gran multitud que estaba con ellos, verdad? Si los discípulos que estaban siendo disciplinados por el Señor Jesús no entendieron lo que había dicho el Maestro, ¿ustedes creen que la gran multitud que lo seguía entendió? Yo creo que no, ¿verdad? Sin embargo, la palabra aquí hace notar que los que le preguntaron qué significa esta parábola fueron sus discípulos, no los demás. No menciona que alguien de la gran multitud le preguntó el significado de la parábola. Entonces hay que haber revelado el corazón de los que estaban presentes, el corazón de cada uno y por qué estaba ahí. El discípulo estaba interesado en aprender y en entender lo que el maestro acababa de decir y enseñar. Los demás no lo preguntaron, entonces no tenían realmente el propósito de aprender. No lo seguían a Cristo con el propósito correcto. ¿Y qué dice el maestro? El Señor le dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ahí está la explicación de por qué el Maestro, por qué el Señor Jesús predicaba y enseñaba a través de parábolas, porque eran las señales,
era la manera, el lenguaje, para que solamente los que tenían el corazón adecuado, solamente los que realmente tenían el propósito correcto, aprendieran. Y en este caso solamente los discípulos, como digo, preguntaron qué significaba. Ahora vamos a la parábola en sí. Verso 5. Dice la palabra del Señor: el sembrador salió a sembrar salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Entonces aquí cuenta la historia de un sembrador. El sembrador tiene una semilla, y el sembrador lo que hace es salir a sembrar su semilla. ¿Para qué sale a sembrar el sembrador? Porque busca que esa semilla produzca frutos. Sin embargo, aquí nos relata que esta semilla, la primera semilla que sembró, una parte de esta semilla, la primera parte de esta semilla que él tenía y que sembró, mientras sembraba, dice que cayó junto al camino y fue hollada. Hollada significa cortada. Y las aves del cielo la comieron, dice la palabra. La interpretación del verso 5, la primera parte, está en el verso 11 y 12. Dice: esta es pues la parábola, la interpretación del Señor a su parábola. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla es la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que compartimos, lo que enseñamos. Después dice el verso 12 que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, una parte de esta semilla, dice el verso 5, que cayó junto al camino y sin embargo fue hollada, es decir, fue cortada. La interpretación del Señor nos dice que esa es la palabra que cae en aquellos que la reciben, la oyen, ¿no? Dice, la oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quiénes son estos? Los incrédulos. Escucharon la palabra, o mejor dicho, de oídas la oyeron la palabra, pero esta fue quitada por el diablo, fue quitada de su corazón, y entonces no la creyeron, y por tanto no se salvaron. ¿Cuántos de nosotros estamos en el camino? Recibimos y recibimos palabra de Dios de diversas maneras, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través del consejo de alguien. Tantas maneras Dios tiene de comunicarse con nosotros. Esa palabra es lanzada por el sembrador, que es el Señor. Esa semilla es lanzada, pero cae en el camino y no da fruto. No da fruto porque nuestro corazón no la recibe, porque esa palabra es llevada, dice, por el diablo y la quita de nuestro corazón. ¿Cómo puede el diablo quitar esa palabra de nuestro corazón si somos solamente incrédulos? Entonces, oímos, pero no creemos. Entonces esa palabra no da fruto, lamentablemente. Posteriormente, habla de la segunda parte de la porción de la semilla que tenía el sembrador, y habla de otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. La interpretación está en verso 13, dice: los de la piedra, o sea, la semilla que cayó sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren esto. Habla de que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esta parte de la palabra es de aquellos que reciben la palabra en un momento, pero son aquellos que son de sensaciones. Son aquellos que son de emociones, emocionales. Reciben una palabra para su vida y dicen, esta palabra es para mí, justo vino la respuesta que estaba esperando. Oh, gracias, sí, esto es para mí. Y puede ser que la palabra haya sido en una circunstancia que ellos estaban necesitando recibir una respuesta, y justo recibieron la respuesta a través de la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía. Pero solo dura un poco. Es una sensación, como la ola del mar subió, bajó y se perdió. Reciben gozosos la palabra, pero no tienen raíces. Cuando una planta no tiene raíces, cuando un árbol no tiene raíces, muere. Y no tiene raíces significa que no tienen pertenencia, que no pertenecen a Dios, no pertenecen al cuerpo de Cristo, no están comprometidos, no están perseverantes, no están buscando constantemente. Son veletas que el viento los lleva de aquí para allá. Un día creen y al día siguiente se olvidaron de lo que creyeron. Reciben su milagro y luego se alejan. Mira lo que dice. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto pasa muy a menudo, nos pasa muy a menudo. Creemos, recibimos, pero también solemos pensar y a veces piensan que la vida del cristiano es un lecho de rosas. Y cuando vienen en los tiempos buenos, wow, sí, gracias Señor, qué bueno es mi Dios. Pero dice acá que en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando las cosas ya no salen como esperaban, no están dispuestos a seguir creyendo a Dios y se enojan con Dios. Dicen, esto es por tu culpa, Dios, ¿y cómo me pasa esto a mí? Te olvidaste de mí, no quiero saber más de ti. Se apagó el amor, el supuesto amor, porque este no era amor verdadero. No había raíz, dice la palabra. No reciben, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. No había raíz, no había sustento, realmente nunca pertenecieron, nunca realmente recibieron, era de un momento nada más. Y cuando viene la prueba, porque la fe se prueba y se prueba con fuego, nuestras pruebas y tribulaciones que a veces somos sometidos son pruebas de fe, pruebas para ver si pertenecemos, si seguimos, son refinamientos, nos van volviendo más puros y limpios para el Señor, nos van perfeccionando, esas son las pruebas. Pero estos de la piedra simplemente no resistieron la prueba, simplemente no continuaron, no perseveraron, no siguieron, abandonaron el barco ante la primera tempestad. Luego el Señor dice que una tercera parte cayó entre espinos, dice el verso 7, y los espinos que nacieron juntamente con la semilla la ahogaron. Mira, la interpretación se encuentra en el verso 14, 7 con 14, la correlación. Dice que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Qué triste, ¿no? Oyeron la palabra, pero se van. Oyeron la palabra, pero Dios no es su prioridad, Dios no es su Señor, en su corazón hay otros señores. Aquí habla de que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida.
Su vista no está en lo esencial, su vista está en la banalidad de la vida. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el plan que tenía el Señor de bien en sus vidas no es ejecutado. ¿Por qué? Porque prefirieron los afanes, prefirieron las riquezas y los placeres de la vida. No buscaron el reino primeramente y su justicia, sino buscaron la añadidura. Buscaron los tesoros en la tierra y no los tesoros en el cielo. Los tesoros en la tierra que el orín y la polilla corrompen, y no hicieron tesoros en el cielo. Estos son los que representa la semilla que cayó entre los espinos. Personas que no estaban dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo. Como el joven rico no estaba dispuesto a dejar su riqueza a cambio de seguir a Cristo. Otros no están dispuestos a dejar la fama, no están dispuestos a dejar, no lo sé, los placeres, no están dispuestos realmente a darle el primer lugar a Dios. Decidid a quién servir, dice el Señor, o a Dios o a las riquezas. Bueno, los que cayeron entre los espinos decidieron servir a las riquezas y se fueron. Y los afanes y las riquezas y la búsqueda de placeres ahogaron la palabra. Al ahogarse, la palabra desapareció de sus corazones. Y, como resultado, no llevan fruto. Qué triste, no llevan fruto. Recibieron semilla y la semilla no dio fruto. Ojo que dice la palabra del Señor que los que son de Él son conocidos. ¿Y cómo son conocidos? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Ellos no llevaron fruto. Finalmente, la última parte de la semilla que lanza el Señor, el sembrador, dice el verso 8, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas a gran voz, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. La interpretación de los que cayeron en tierra buena es, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo quiero ser de estos. Yo quiero llegar a ser de estos. Yo quiero recibir la palabra en mi corazón y quiero poder retenerla. Dice que cae una tierra buena. Una tierra buena es una tierra que ha sido preparada. Una tierra buena es una tierra que está dispuesta para recibir la semilla, ser sembrada y dar fruto. Es una tierra que tiene suficiente humedad. Es una tierra que tiene suficiente cuidado, permanente cuidado. Esa tierra es nuestras vidas y nuestros corazones. La semilla para caer en buena tierra, esa tierra tiene que ser preparada y esa preparación es con perseverancia, constancia, búsqueda constante de comunión con Dios, búsqueda constante de conocer a Dios a través de su palabra. Para conocer a alguien tienes que hablar con esa persona, no puedes conocer a alguien con la que nunca has conversado. Buscando a Dios, buscando su palabra, su comunión, buscando pasar tiempo con Él. Esa es la preparación de la tierra, esa es la buena tierra. En esa buena tierra la semilla del sembrador cae y rinde frutos al 100 por 1. Al 100 por 1 es sobre, hiper, abundancia de fruto, abundancia de dones, abundancia de resultados, abundancia de gloria para Dios en esas vidas. Aquí habla claramente. Corazón bueno y recto, que retiene la palabra oída. Cuando usa la palabra retener,
Significa que implica una acción y un esfuerzo por retener. Cuando vos retienes algo, tienes que estar luchando para que no se derrame, para que no se salga, para que no se pierda. Estos corazones buenos y rectos que retienen la palabra están en una lucha constante, buscando y peleando para que esa palabra se quede con ellos. Y eso lo consiguen, primeramente, recibiendo la semilla del Señor. El primer paso lo da Dios, que nos llama, nos busca y quiere que recibamos la semilla y demos fruto, quiere que seamos salvos y seamos sus hijos. Pero de nuestro lado está también el perseverar, está el prepararnos, está el buscar el rostro de Dios en oración, está el buscar conocerlo cada día más, está el buscar pasar más tiempo con Él, porque si no lo hacemos, la palabra se pierde y no llevamos frutos, la palabra se ahoga por los afanes, se ahoga por los placeres del mundo, se ahoga por las riquezas, se ahoga por las cosas que no tienen sentido, o es robada por el enemigo que está constantemente dando vueltas como león rugiente buscando destruir nuestras almas, matarnos y robarnos la salvación. Así que tenemos que estar atentos y constantemente luchando para retener la semilla y dar fruto con perseverancia. Es la última palabra del verso 15, con perseverancia. Esta no es la lucha de un día, esta no es la lucha de hoy, esta no es la lucha de mañana, porque si es la lucha de hoy y mañana nos olvidamos, seremos como los de la piedra, que por un tiempo retenemos la palabra y luego la perdemos, porque no persistimos, nos fuimos ante la primera prueba, nos fuimos ante la primera dificultad, nos fuimos ante la primera persecución, nos fuimos ante cualquier problema, le echamos la culpa a Dios, o dijimos esto no es para mí. El que retiene la palabra, el que es buena semilla, persevera y lucha por su salvación, pelea, pone de su parte, no se rinde, no es de doble ánimo, un día sí, después 50 no, porque este es un caminar, este es un proceso, es un camino estrecho el que tenemos que recorrer. Entonces por eso habla, bueno y recto, retienen la palabra oída con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este caminar va desde el día en que recibimos a Cristo hasta el último día de nuestras vidas. Somos transformados a la imagen del Señor. Esto es una carrera que hay que correr con perseverancia. No es una carrera fácil porque dice que el camino es angosto, es difícil seguir, es difícil mantenerse, es difícil perseverar porque tenemos un enemigo que nos quiere desviar, tenemos un enemigo que nos quiere robar la meta, la salvación y el gozo eterno. Tenemos un enemigo que constantemente mueve las cosas y vivimos en el mundo que es el territorio del enemigo. Pero el Señor nos dice, no teman porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. No teman porque así yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No teman porque yo estoy con ustedes y yo los tomo de su mano derecha. No teman, yo estoy aquí, nunca los dejaré, los sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una carrera larga, es una carrera difícil, es una carrera de valentía y de perseverancia, pero es una carrera que no necesitamos ni corremos solos, porque si perseveramos y retenemos la palabra, el Señor mismo está con nosotros, alentándonos, protegiéndonos, guiándonos, levantándonos cada vez que caemos hasta alcanzar la meta de la salvación. Gloria al Señor por tu palabra. Es buen tiempo este, ahora que todavía es tiempo. Busquen de Dios y que esta palabra nos haga reflexionar dónde ha caído la palabra, la semilla que hemos recibido en nuestras vidas. En el camino quizás nunca llegó,
En la piedra fuimos de doble ánimo, somos de doble ánimo. Nuestro corazón sigue siendo de piedra. La semilla está sobre la piedra. Oh, en los espinos recibimos la palabra, pero negamos a Cristo. Recibimos la semilla, pero preferimos otras cosas antes que Él. Preferimos los afanes, lo dejamos por las riquezas, lo dejamos por los placeres. ¿Dónde cayó la palabra en tu vida? Pero si la palabra cayó en buena tierra, persevera, persevera, no desmayes. Y cuando te falten las fuerzas, el Señor te dará fuerzas, dice el Señor. Yo renovaré tus fuerzas como las del búfalo. El Señor será tu sustento, tu guardador, tu ayudador, el que te toma de tu mano derecha y te sigue. No temas, vamos adelante, voy contigo, vamos a llegar a la meta. Mío eres tú, yo te veo concluido, yo te veo terminado. Nación santa eres tú, real sacerdocio eres tú mi hijo, adoptado por mi sangre. Meditemos. Día a día meditemos, de día y de noche en la palabra del Señor, y seamos escudriñados por su Espíritu en oración, para ver dónde estamos yendo, dónde estamos caminando, cuál es el estatus de nuestra vida en Cristo, o realmente ni siquiera tenemos una vida en Cristo. Los invito a meditar. Les doy gracias por este tiempo y a todos los que reciben esta palabra. De corazón, primeramente a mí deseo que pueda caer en tierra buena, en tierra fértil. Si esta palabra te ha bendecido, si esta palabra ha tocado tu corazón, bendito y gloria sea el nombre del Señor, que así lo ha querido. Y si fue así, por favor compártela. Compártela con tus contactos, con tus amigos, con quien tú crees que la necesite. Gracias, que tenga una muy buena noche, un buen descanso. Dios bendiga sus hogares y sus vidas. Me despido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.